Pocas figuras de la historia de España han sido tan determinantes y a la vez tan mal comprendidas como Isabel I de Castilla. La conocemos como la reina que unificó los reinos peninsulares, impulsó la conquista de Granada y apoyó a Cristóbal Colón. Pero ¿cómo era Isabel más allá de la corona y de los tratados? En este vídeo te voy a contar los secretos de Isabel. Vamos a explorar la cara menos conocida de la mujer que cambió el destino de Europa y de América, sus manías, sus costumbres diarias, su relación con la higiene, su vida íntima, su carácter y hasta sus miedos. Porque para entenderla de verdad no basta con estudiar sus decisiones políticas. Hay que asomarse a su vida cotidiana, a su cuerpo, a su fe y a esas pequeñas rarezas que la hacían tan humana como poderosa. Quédate hasta el final y también te contaré la verdad sobre el supuesto romance con Cristóbal Colón. Muchos enemigos la describieron como seca, fea y huesuda, pero cronistas cercanos a su corte hablaban de una mujer de piel blanca, ojos expresivos y cabello claro. Según el cronista Hernando del Pulgar, que la conoció personalmente, tenía el rostro de muy buena disposición, piel clara, ojos entre verdes y azules y cabello rubio tirando a rojizo. No era alta, pero su porte era tan digno que imponía respeto solo con entrar en una sala. Su carácter era igual de contundente. Andrés Bernaldez, otro cronista cercano a la corte, la describía como grande en ánimo y juicio, con una voluntad férrea y una religiosidad profunda, hasta el punto de considerarse a sí misma elegida por Dios para gobernar. No toleraba la corrupción, trabajaba largas horas y tomaba decisiones sin dejarse dominar por las emociones. Era severa, sí, pero también extremadamente disciplinada. No delegaba fácilmente y, a diferencia de muchos hombres de su tiempo, no necesitaba levantar la voz para hacerse oír. Así era Isabel, discreta, fría en apariencia, pero con un fuego interno que terminó moldeando un imperio. Y aquí viene uno de los mitos más repetidos, que Isabel solo se bañó 2 veces. No hay pruebas, no tiene base. En su época el agua se consideraba peligrosa, se pensaba que abría los poros y facilitaba la entrada de enfermedades. Isabel vivió en una época en la que los criterios de higiene eran muy distintos a los nuestros, pero eso no significa que no se cuidara o que fuera sucia. De hecho, la idea de que los medievales no se lavaban nunca es más un mito, con matices. La idea de que Isabel prometió no bañarse hasta conquistar Granada ha circulado durante siglos, pero no hay ninguna fuente contemporánea que lo confirme. Es más, aparecen textos mucho más tardíos y probablemente nace de una lectura errónea o satírica. Lo cierto es que Isabel estuvo presente en muchas campañas militares y vivió en campamentos donde las condiciones eran muy duras. Eso pudo afectar a su higiene personal, pero no como promesa ni como muestra de fe religiosa. En esta época el baño como inmersión en el agua estaba cayendo en desuso en Europa, no porque no se valorara la limpieza, sino porque se temía que el agua abriera los poros, el aire corrupto entrara, facilitando así la entrada de enfermedades. Esta idea venía de la medicina galénica y del concepto de los humores. Se lavaban, pero por partes, con paños mojados y aromatizados. El cambio de ropa interior era clave, porque se creía que la ropa absorbía la suciedad del cuerpo. Usaban perfumes, aguas de rosas, vinagres aromáticos para desinfectar, refrescar. Los nobles además tenían criados encargados de la limpieza personal y contaban con utensilios higiénicos propios, como lavamanos portátiles y juegos de aseo. Isabel era una mujer profundamente cristiana y austera, pero no insensible al decoro y a la limpieza. Se sabe que cuidaba su presentación, especialmente en audiencias. Usaba ropas limpias y bien perfumadas. En la corte se promovía el uso del agua de azahar, vinagre y cambios frecuentes de ropa interior. Como reina además tenía acceso a lo mejor de su tiempo, aguamaniles, jabones artesanales y peines finos. Así que no, Isabel la Católica no era una reina sucia, ni hizo una promesa de no bañarse como penitencia. Fue una mujer austera, sí, pero limpia según los estándares de su época. Y esos estándares eran mucho más complejos de lo que solemos imaginar. A pesar de que su entorno valoraba la limpieza y el decoro, hay crónicas que señalan que en sus últimos años Isabel desprendía mal olor corporal, pero tampoco por falta de higiene, sino por enfermedad. Uno de los cronistas más importantes de la época, Pedro Mártir de Anglería, menciona que Isabel sufrió en sus últimos años un deterioro físico importante, con úlceras en el cuerpo que le provocaban mal olor.
Otra de las curiosidades en la vida privada de la católica era su relación con Fernando. Isabel y Fernando fueron una pareja política y personal. Ella lo eligió, lo amó, pero también lo vigiló mucho. Isabel era extremadamente celosa, sabía que Fernando tenía amantes y aunque lo soportaba por razones políticas, no podía evitar sentir celos. Mandó espiar sus movimientos, interrogar a sus criados y hasta alejar a algunas mujeres sospechosas. Antes de conocer a Isabel, el joven Fernando ya tenía experiencia en esto de los amantes. Aldonza Ruiz de Iborra fue su primera amante conocida. Era una mujer noble de origen valenciano o catalán, no se sabe bien, cultivada y bien relacionada. Con ella, Fernando tuvo 2 hijos fuera del matrimonio, que estén documentados: Alonso de Aragón y María Esperanza de Aragón. Fernando los reconoció y favoreció políticamente, lo cual no era tan inusual en la nobleza del siglo XV. Además de Aldonza, Fernando también tuvo una relación con Beatriz de Bobadilla, gobernadora de las Islas del Hierro y La Gomera. Esta Beatriz era la sobrina de la otra Beatriz de Bobadilla, la fiel amiga de la reina católica. Al principio Isabel tuvo afecto por la sobrina de su amiga, pero se dio cuenta de que Fernando la colmaba de atenciones. Así Isabel decidió casarla con Hernán Peraza y enviarla a Canarias, lejos de su marido. ¿Sabías que Isabel montó el primer hospital militar en la península? Ella sabía que muchos soldados no morían por las heridas de guerra, sino porque esas heridas no se curaban bien ni a tiempo. Así que decidió montar un sistema de atención a los heridos en batalla, lo que sería el primer hospital militar de España. Mandó instalar 6 grandes tiendas médicas, estratégicamente colocadas tras el frente. Llevaban camas, medicinas, vendajes y contaban con personal especializado: boticarios, ayudantes de médicos, cirujanos, hasta clérigos para confesar a los heridos. Fue sin duda el primer hospital militar de campaña en la península ibérica, adelantándose un siglo a sistemas similares en Europa. Isabel era una mujer con genio, y no del bueno. Tenía un carácter fuerte y autoritario. Los embajadores extranjeros decían que hablaba como un rey, no como una dama. Mandaba más que su marido, discutía con nobles, y si alguien le desobedecía, lo apartaba sin dudar. Pero no era un volcán emocional, era fría, contenida, de gesto serio. Solo sus íntimos la veían reír, y eso muy de vez en cuando. En el día a día era disciplinada hasta el extremo. Se levantaba temprano, oía misa, firmaba documentos, leía, tomaba decisiones y luego iba otra vez a misa. No dormía mucho, no se adornaba, odiaba la vanidad y el exceso. Su corte era austera, nada de vestidos brillantes ni joyas francesas, todo sobrio. En resumen, Isabel no era la alegría de la huerta, pero era eficaz, y para una mujer que construyó un imperio quizás no había otra forma de ser. ¿Sabías que a Isabel la Católica le horrorizaba el ajo? Según la biógrafa María Pilar Queralt, la reina sentía una profunda aversión por este ingrediente. No le gustaba ni el olor y mucho menos el sabor. Cuenta la crónica que en una ocasión los cocineros intentaron ocultar ajo en un guiso usando mucho perejil, pero Isabel lo percibió al instante y exclamó: «Venía el villano vestido de verde». Su rechazo al ajo se convirtió en una anécdota típica, reflejo de su carácter meticuloso y exigente. En enero de 1486, Cristóbal Colón fue recibido por primera vez por los reyes católicos en la corte de Alcalá de Henares. Llevaba una propuesta revolucionaria: llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Los expertos de la Junta de Salamanca revisaron sus cálculos y se reían. Los números no cuadraban, decían que los cálculos no eran correctos, la tierra no podía ser tan pequeña como Colón decía. Fernando se mostró reticente, su enfoque era más militar y diplomático, pero Isabel era curiosa y ambiciosa, y no cerró la puerta a Colón. Ordenó que se le proporcionara una ayuda económica, modesta, mientras seguía evaluando el proyecto. Durante los años siguientes, Colón deambuló entre cortes y monasterios, cada vez más frustrado, hasta que en 1491 llegó al monasterio de la Rábida, en Huelva. Allí conoció a Fray Juan Pérez, antiguo confesor de la reina. Al escuchar su propuesta, Pérez intuyó su potencial y escribió directamente a Isabel, rogándole que recibiera de nuevo al navegante. Y funcionó. En diciembre de 1491, Colón fue convocado al campamento real de Santa Fe, donde los reyes se encontraban sitiando Granada. Isabel aceptó verle personalmente.
y a pesar de que sus consejeros seguían en contra, Isabel vio en él una oportunidad estratégica. Según la leyenda, cuando se debatió de nuevo la financiación del proyecto, Isabel llegó a decir que ponía sus joyas a disposición de la corona para financiar la expedición. Aunque en realidad fue Luis de Santángel, tesorero de Aragón, quien adelantó los fondos, esta frase quedó grabada como símbolo de su compromiso. Finalmente, el 12 de abril de 1492, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe. En este documento jurídico se le concedía a Colón el título de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriera y conquistara, además del 10% de las riquezas obtenidas. Fue Isabel, no Fernando, la que primero apostó por aquella empresa que todos consideraban una locura. Sin ella, sin su visión, sin su decisión, la historia tal vez habría sido muy distinta. ¿Y qué hay de cierto en que Isabel y Cristóbal Colón tenían un romance? La filóloga Estel Irizarry, experta en los escritos del almirante, analizó las cartas que Colón escribió a la reina y llegó a una conclusión sorprendente. Su lenguaje está lleno de connotaciones eróticas, disfrazadas bajo fórmulas de respeto cortesano. En una de ellas, Colón escribe: «Siempre fue el mayor deseo que tuve en este mundo el agradar a vuestra alteza, y de eso hago sacrificio de mí mismo». Y en otra frase: «Mis ojos no tienen más deseo que ver a vuestras altezas». O «Las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona». Para Irizarry, estas frases no son simples halagos diplomáticos, son confesiones disfrazadas. Habla del cuerpo, del sacrificio, del deseo de verla, de forma muy personal. Colón incluso se preocupaba por su estado de ánimo. Abro comillas: «Yo soy de continuo pensando en su descanso». Frases que, según la autora, denotan el amor que sentía Colón por la reina. ¿Fue correspondido? ¿Isabel sintió algo más por este almirante testarudo? Lo único seguro es que la historia, como las cartas de Colón, esconde mucho más de lo que parece. ¿Sabías que Isabel la Católica prohibió esclavizar a los indígenas? Sí, la misma reina que impulsó los viajes de Cristóbal Colón dejó por escrito algo muy claro antes de morir: que no se les haga agravio alguno ni en sus personas ni en sus bienes. Isabel emitió al menos 16 instrucciones reales, donde ordenaba cosas muy concretas: que se les enseñara la lengua española, que se les convirtiera al cristianismo, pero sin forzar, sin violencia y sin quitarles sus bienes. Además, ordenaba que se les tratara bien, como vasallos de la corona que eran, con derechos, justicia y protección. Isabel tenía muy presente que esos pueblos no debían ser considerados inferiores, ni mucho menos esclavizados. Para ella eran súbditos a los que había que evangelizar, sí, pero con dignidad. El problema fue que Cristóbal Colón no siempre la obedeció. Durante sus viajes, Colón esclavizó indígenas, los castigó y hasta los llevó a la península como si fueran trofeos. Cuando Isabel se enteró, montó en cólera y dijo: «¿Quién es este Colón que se atreve a dar a mis vasallos como esclavos? Su testamento es contundente: no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean». Estas palabras no cayeron en saco roto. Años más tarde inspiraron las leyes de Burgos y las leyes nuevas, que buscaban proteger a los pueblos indígenas, aunque la realidad, como siempre, fue muy distinta sobre el terreno. En definitiva, la figura de Isabel a veces resulta contradictoria. Expulsaba a judíos y musulmanes y se mostraba piadosa con los conquistados. Rezaba mucho, sí, pero mandaba quemar a cientos de judíos en la hoguera. Fue una monarca austera y tradicional, pero con ideas innovadoras. Una mujer que sin duda con el paso de los años sigue despertando mucho interés. Seguramente no fue perfecta, tomó decisiones duras, algunas injustas, pero fue una figura que marcó su tiempo como pocas. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.